conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Génesis capítulo número 3. Pero la serpiente era ¿cómo? Era astuta, dice la palabra del Señor, más que todos los animales, dice la palabra del Señor, más de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es un signo allí de pregunta, pero entonces quiero que comencemos a analizar este primer versículo, porque nos habla acerca de la serpiente y que esa serpiente era astuta más que todos los animales. Si usted y yo recordamos, en Génesis capítulo número 1, Dios crea todos los animales y Dios dice que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, es decir, que todos los animales eran buenos. Todos los animales eran buenos. Dios no los hizo con defecto. Dios no hizo los animales allí con equivocación. No los hizo como para que sirvieran al diablo. No, Dios hizo aún a la serpiente como un animal sano, como un animal bueno, como un animal como cualquier otro de los que había creado. Pero la Biblia como tal nos va siempre a hacer referencia de que este animal que se dejó utilizar ¿por quién? Por Satanás, es prácticamente el mismo diablo. Apocalipsis 12:9 nos dice la palabra del Señor, por allí finalizando la Biblia, nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Es decir, que el apóstol Pablo no sino Juan, habla de que esta serpiente antigua es ese dragón, es ese Satanás, porque de hecho lo dice ahí, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Juan dice que esta serpiente antigua es el mismo diablo, que esta serpiente antigua es el mismo Satanás. Eso, iglesia, es una característica, es un símbolo de Satanás mismo. La serpiente fue creado inicialmente como un animal como cualquier otro, pero se dejó utilizar por Satanás, se dejó utilizar por el diablo. Ahora, Apocalipsis 22 nos dice: y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Nos habla del reinado milenial, nos habla del Apocalipsis, y una vez más Juan nos habla de que atará a esa serpiente antigua, a Satanás, al diablo, y durará atado por mil años. Es decir, que la serpiente no solamente se dejó utilizar allí por Satanás y ya, sino que quedó como identificada como un símbolo de Satanás. Quedó identificada como algo que fue el primer animal que se dejó utilizar por el diablo, fue el primer ser al cual prácticamente el diablo poseyó. Porque ¿a qué persona iba a poseer ante Satanás si apenas había sido creada la creación? Adán y Eva apenas habían sido creados, y antes los ángeles eran espíritu y él también era espíritu. Es decir, que el primer ser que Satanás posee es la serpiente. Por eso es que la serpiente es cosa seria en la palabra del Señor. Por eso es que quedó identificada como el mismo diablo. Porque antes de la serpiente, el diablo no se había metido o no había poseído a ningún otro ser. Había influenciado a los ángeles y se corrompieron muchos ángeles, pero de poseer un cuerpo, la serpiente. Porque no es que no había nada, no habían cuerpos. La creación está recién hecha para este momento. Los animales todos están recién hechos. Adán y Eva están recién creados. Y no había ningún cuerpo diferente para que Satanás lo poseyera. Pero la serpiente es ese primer cuerpo el cual Satanás posee. Por eso la serpiente quedó de una vez marcada, quedó maldita. De hecho lo dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 11:3, también no solamente Juan en Apocalipsis lo menciona, sino que segunda de Corintios el apóstol Pablo también lo menciona y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire que Pablo dice como la serpiente, él ni siquiera dice el diablo, pero ya se sabía que estaba hablando del diablo. Porque el diablo y la serpiente tenían allí un mismo sinónimo, se estaba hablando de lo mismo. Cuando se hablaba de la serpiente, se estaba hablando de Satanás. Pablo lo utiliza de esa manera, Juan también lo utiliza de esa manera para hablar acerca del diablo, se refiere a la serpiente.
fue atada por 1000 años, y aquí la Biblia está diciendo la serpiente fue la que engañó a Eva, y en realidad tú y yo sabemos que ni siquiera fue como tal la serpiente, sino más bien ella utilizada por el diablo, utilizada por Satanás como tal. Satanás, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Satanás. Satanás es ese ser que quiso subir a las alturas, ser igual a Dios. Satanás es ese ser malvado, perverso, lleno de orgullo, lleno de altivez, que dijo: subiré a las alturas y seré igual a Dios. Siempre él ha querido usurpar el trono del Señor. La palabra del Señor también nos dice Juan que Satanás peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Así es el diablo, él peca y peca desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? Aún antes de la creación misma. Desde allá se remonta Satanás y el pecado de Satanás. Él peca desde el principio. Satanás peca desde el inicio. Satanás se torció, Satanás dañó su corazón creyendo ser igual a Dios, queriendo parecerse al Señor, queriendo usurpar el trono del Señor, y él peca desde el principio. Por eso el Hijo de Dios es llamado a no pecar, sino a santificarse, porque el cristiano, el Hijo de Dios, que sigue pecando, que sigue cometiendo pecado, ahí la misma escritura lo dice, no es un hijo de Dios, sino que es un hijo de ¿quién? Del diablo. Suene religioso, suene fanático, suene lo que sea, pero es lo que dice la palabra del Señor. Es lo dicho por los apóstoles, por Pedro, por Pablo, es lo dicho por la iglesia primitiva. El que hace pecado no es de Dios, es del diablo. Y claro que todos nosotros cometemos pecado en algún momento. Claro que todos nosotros cometemos alguna falta en algún momento. Pero ahí también es donde dice la palabra del Señor: 7 veces cae el justo y 7 veces le levanta al Señor. Y que si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero el que descaradamente sigue en el pecado, ese no es de Dios. Ese no es de Dios. El necio que sabe que lo que está haciendo es malo y lo sigue haciendo, no es de Dios. La Biblia dice, no es de Dios, es un hijo del diablo, porque las obras del diablo, esas están haciendo. De hecho, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo número 11 y versículo número 14. Nos dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablándolo y hablando acerca de Satanás. Un versículo muy famoso dice allí: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que Satanás es un experto en disfrazarse como algo bueno, como un ángel de luz. Y Satanás se disfraza, aunque es malo, aunque es perverso, él se coloca un disfraz, él se coloca un atuendo de mostrarse a la persona como algo bueno, como algo que no es malo. Yo no soy malo, yo no le vengo a presentar nada malo, sino que eso es bueno. Y de hecho así se presenta el pecado en muchas vidas. Satanás se presenta no con cachos y cola, como lo dirían por ahí, sino que se presenta como algo bueno. Usted hoy se pone a hablar con mucha persona y en la sociedad consideran que el pecado no es malo. Y ahí es donde la palabra del Señor dice que a lo malo le llaman bueno y terminan llamándole malo a lo que realmente es bueno. Pero ¿cómo es que se logra introducir ese pensamiento en la sociedad? Porque Satanás en un momento se le presentó y se le disfrazó como ángel de luz a la gente, y se les presentó y le presentó el pecado como no algo malo, sino como algo aceptable, como algo tolerable. ¿Cómo es que se está presentando hoy el tema del homosexualismo? Como tolerancia, como que cada uno tiene derecho, como los derechos del ser humano, y entonces cada uno tiene derecho a elegir y etcétera. Se ve que como que de trasfondo no lo presenta como algo malo, sino al contrario, utiliza de hecho valores para introducir el pecado. Valores como la tolerancia, valores como la igualdad, valores o derechos como la igualdad, y Satanás usa de esas cosas que pareciesen buenas para introducir lo malo en el corazón de las personas. Todo tipo de pecado Satanás tal vez no lo va a presentar de manera como que mire, sí, esto es pecado y hágalo. No, tendría que ser descarada la persona para conscientemente seguir en ese camino. Y los hay, sí. Hay gente que sabe que está mal y igual no le importa, sigue cometiendo pecado. Pero Satanás por lo general va a tratar de presentar el pecado como no algo tan malo. La gente que toma, ¿qué dice el borracho por lo general? Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Eso por lo general es la respuesta de un borracho. Dice, pero no, es que es una para la sed, yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo no me meto con nadie y demás. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que Satanás le ha puesto en su cabeza.
Esa es la forma de pensar que ellos tienen, porque el diablo un día se les presentó como ángel de luz y le dijo: tú estás cansado. Bueno, es un simbolismo, ¿no? Tú estás cansado, mire, está haciendo calor, te mereces un descanso, te mereces una cerveza, has trabajado, es tu plata, no le estás quitando nada a nadie, cómprese una cerveza, incluso se la gastaron, ¿qué de malo tiene? No le estás robando a nadie, le gastaron la cerveza, se la puede tomar, y así, como algo como que, oiga, sí, no, yo no estoy haciendo nada de malo, termina diciendo el borracho: pues sí, yo no estoy haciendo nada de malo, me voy a tomar una cervecita. ¿Qué malo le estoy haciendo? Yo no lo veo como malo, pero la palabra de Dios sí lo ve como malo. La palabra del Señor sí dice que es un pecado, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y ella decía: yo no le veo nada de malo a eso. Y por eso no me gusta ir a las iglesias. Por eso no me gusta ir por allá, porque allá se ponen a decirle a uno cómo se tiene que vestir, cómo es lo que uno tiene que decir, qué es lo que uno no puede hacer y lo que uno no puede hacer. Y nosotros le decíamos: es que no es uno, es la Biblia la que nos pone los parámetros de por dónde ir, de qué hacer, qué no hacer, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Es la Escritura, es la Biblia la que nos va conduciendo. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la Biblia, la palabra del Señor. Es la palabra la que nos va dirigiendo hacia dónde ir, no es la iglesia. Mateo capítulo número 10 y versículo número 16 dice la palabra del Señor: he aquí, el Señor Jesucristo hablando, esas son palabras de Cristo mismo, y dice: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Acá hay una característica importante que Jesús habla y menciona acerca de la serpiente, que nos dice que la serpiente es un animal como prudente. Y no es que esté exaltando muy propiamente a la serpiente, pero está diciendo una cualidad de la serpiente. La serpiente es un animal prudente. Si usted se pone a mirar un programa de televisión de los documentales de la serpiente, ella se va acercando con mucha cautela, con mucha prudencia, digámoslo de alguna manera, utilizando la misma palabra que está utilizando Jesús allí, con prudencia, y se va acercando a la presa muy lentamente, muy sigilosamente, y cuando es el momento exacto, es el momento donde tira a cazar a la presa. El Señor Jesús dice que la serpiente es un animal prudente. No es que esté exaltando una cualidad buena, aunque la prudencia es buena, pero no es que esté exaltando una cualidad buena, sino que lo que está diciendo es que la serpiente sabe distinguir los tiempos. La serpiente, eso es la prudencia. Usted va y busca en el significado, en el diccionario significado de la prudencia, y eso es lo que dice la definición de prudencia: conocer los tiempos. Llevando eso a Génesis capítulo número 3, sabemos que la serpiente conoció muy bien el tiempo. La serpiente actuó con mucha prudencia. Conoció bien el momento en que Adán y Eva eran vulnerables, cuando no estaban juntos. Es decir, que la serpiente sí fue bien prudente. Supo atacar en el tiempo correcto para ella, ¿no? Para el diablo, ¿no? Supo atacar cuando más vulnerable estaba Eva, cuando ella no estaba con Adán, porque tal vez si hubiese estado con Adán, entre los dos hubiesen tomado la decisión: no lo hagamos, o quizás ambos hubiesen caído, porque así es el corazón del ser humano. Pero la serpiente supo conocer los tiempos, fue prudente, utilizó esa prudencia para lo malo, para saber en qué momento hacer daño. Pero eso es prudencia, es conocer los tiempos. El prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo no hablar. El prudente sabe cuándo hacer algo y cuándo más bien quedarse quietico. El prudente sabe por dónde ir y por dónde no ir. El prudente conoce los tiempos. Y la serpiente aprovechó de esa prudencia, pero para hacer lo malo. Dijo: este es el momento exacto. Este es el momento exacto de hacer caer a Eva. Este es el momento exacto de hablarle. Y Jesús lo dice: la serpiente es prudente. La serpiente es prudente. Allí lo dice. Volvamos y retomemos por favor a Génesis capítulo número 3, versículo número 2. Cuando la serpiente le empieza a hablar a Eva y le dice con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer Eva le responde a la serpiente, dice allí el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Ella sabía? Sí, ella sabía. Ella dijo:
de todo el fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que ella sabía, ella no era ignorante, ella no era bruta, ella no era que no supiera, no, ella dijo, yo puedo comer de todo lo que hay en el huerto. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Eva sabía el mandamiento? Sí. ¿Eva conocía el mandamiento? Perfectamente, porque ni siquiera el Satanás tuvo que mencionárselo. Satanás de hecho le dijo algo muy diferente. Satanás le dijo algo que no era coherente. Satanás, ¿qué fue lo que le preguntó? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí ve cómo es de astuto Satanás? Porque Satanás no le dijo la verdad y Satanás le dijo una mentira. Satanás le dijo con que Dios le ha dicho que no coma de todo árbol del huerto, y eso era mentira. Dios no le había dicho que no comiera de todo el árbol. Dios no le dijo eso nunca a Adán y a Eva. Dios les dijo fue, coman de todo el árbol. Pero por ahí Satanás se le metió. En el momento indicado, cuando ella estaba sola, se le metió con una mentira. ¿Satanás miente desde cuándo? Desde el principio. ¿Satanás es el padre de qué? De mentira. Y acá se acercó con una mentira. Satanás se acercó diciendo con que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol, de todo árbol. Y ella dijo, no. Sí, de todo árbol puedo comer, pero de este, no. Así inició Satanás la conversación, presentando una mentira, pero escarbando la lengua, indagando lo que iba, buscando una respuesta de parte de Eva. Una vez tiene la atención de Eva, comenzamos a mirar el versículo número 4, y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Eso es mentira, eso no es así. Eso es lo que le dice la serpiente, eso es lo que le dice Satanás a Eva. No moriréis. No moriréis. Primero le presentó una mentira y ahora le está presentando otra mentira, aunque esta es más una, como lo comúnmente llamado una pantomima, porque realmente no murió Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido. Por lo menos no murieron físicamente, no cayeron ahí como Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que ellos de una vez cayeron ahí muertos y los sacaron de los pies jalándolos. No murieron de esa manera, murieron fue espiritualmente. Y entonces aquí Satanás comenzó a utilizar de esas medio mentiras para comenzar o seguir envolviendo a Eva. Satanás le dice a la mujer, no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que dice Satanás. No van a morir, sino que más bien Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. Y entonces Eva le entró allí la duda. A Eva le entra la duda, porque entonces Dios le dijo que iba a morir y aquí me están diciendo que no. Y comenzó a darle ese lugar, esa cabida a Satanás. Juan 8:44 nos dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan lo describe tan perfectamente a Satanás. Él dice, él es un pecador, él es un mentiroso, él es padre de mentira. Y cuando habla mentira, está hablando de él mismo, porque él es un mentiroso. Por eso es que tú y yo nunca le tenemos que creer al diablo. Jamás el Hijo de Dios le tiene que creer al diablo nada. Así le está diciendo la verdad. Es un mentiroso, porque el diablo también a veces dice la verdad, pero es para envolver y para juzgar y para señalar y para hacer que caiga. ¿Cuánta gente no hay que, por ejemplo, acude a donde un brujo, donde un hechicero, y el brujo y el hechicero le dicen hasta verdades? Le dice, por ejemplo, usted está haciéndole infiel a su pareja, y la persona, sí, me dijo la verdad. Entonces creen, porque le está diciendo una verdad, pero en realidad él le está diciendo una medio verdad, pero para envolverlo, para engañarlo, para seducirlo y para después dañar a esa persona, para corromper a esa persona, para hacer que esa persona caiga en pecado. Él utiliza medio verdades, pero totalmente todo lo que hace Satanás siempre es hablar mentira. Tú y yo no somos llamados a hablar con demonios. Hay gente que a veces habla con demonios. Jamás. ¿Para qué vamos a hablar con un mentiroso? ¿Para qué le vamos a creer a un mentiroso? Cuando un demonio a veces empieza a hablar,
Puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero mucho pastor, mucha persona que a veces ministra liberaciones y el demonio empieza a decir, entré por esto, entré por aquello y esto y aquello. ¿Sí? ¿Quién nos garantiza que lo que está diciendo es verdad? ¿Y no es que es un demonio? Y eso es Satanás mismo. Ahí es padre de mentira. Puede que esté diciendo que entró por un bebedizo en una sopa que le dieron por ahí. Mentira, entró fue por otro lado. Y es lo que estás distrayendo para que le pongan a reprender por allá la sopa que se tomó, el jugo que se tomó con un supuesto bebedizo, y resulta que por allá es otro hechizo diferente. ¿No es que así son los demonios? A veces los demonios empiezan a decir, fue tal persona la que conjuró a esta. Y como puede que sí, como puede que no. Pero uno no le puede prestar credibilidad a un demonio porque está hablando mentira, porque Satanás es un mentiroso. Y la gente a veces, no, pero es que el demonio dijo que fulano le había hecho una brujería y le tiene por allá un entierro. Y le dan tal credibilidad, no es que el demonio lo dijo y si lo dijo es porque eso es así. Y le creen más que a Dios. A veces le creen más a esos espíritus que hablan en una liberación que a Dios mismo. Y qué complicado eso, porque es que la Biblia está diciendo que Satanás es un mentiroso, padre de mentira. Y cuando habla mentira, de él mismo habla. De él mismo habla. Nosotros no deberíamos de creer en nada de esas cosas, de cuando ellos hablan. Porque esos espíritus que hablan, no hablan la verdad. Y si hablan la verdad, igual nos queda la duda. Porque Satanás es un mentiroso. El engaño hace creer a la persona que está actuando bien, cuando en realidad está actuando mal. Eso fue lo que Satanás logró hacer con Eva. Ella dijo, no, pues sí, yo estoy haciendo bien, voy a hacer bien y no me voy a morir, y como que este árbol no es tan malo, este fruto no es tan malo, y así Satanás envuelve a muchas personas. La persona que toma, como se lo mencionaba minutos atrás, comienza a decir, pues sí, esto como que no es malo, yo no le estoy haciendo mal a nadie. La persona que es homosexual y aún lee la Biblia y demás, comienza a decir, no, sí, pero es que Dios es amor, Dios me creó así, Dios me acepta así. La persona que por allá tiene un amante y se divorció y se consiguió otra persona, comienza a decir, no, pero es que Dios es misericordioso y me da la oportunidad de rehacer mi vida. Eso Dios no me quiere triste, Dios me quiere feliz, y entonces me puso otra persona para que yo restaure mi vida y sea feliz con esta nueva pareja, porque Dios creó la familia y ahora me dio una nueva familia. Y eso, toda persona que es engañada por el diablo va a tratar de justificar su pecado, creyendo que está haciendo bien cuando en realidad está haciendo mal. De hecho, saltémonos por un solo momento. No es que nos vayamos a saltar todos los versículos, pero saltémonos al versículo número 13. ¿Qué dice el versículo número 13? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer y dijo a la mujer, la serpiente me ¿qué? Me engañó. Es decir, que la engañó a punta de mentira. Retrocedamos allí a la palabra del Señor. Estamos en el versículo número 5 todavía. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que vayamos a 1 Timoteo 2:14. Dice la palabra del Señor algo muy importante acá. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión. Ahí una vez más la palabra del Señor está diciendo, la mujer fue engañada. Génesis 3:16 está diciendo, cuando la mujer le contesta a Dios, fue la serpiente que me engañó. Pablo está diciendo acá en Corintios, está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que la palabra de Dios está confirmando que Eva fue engañada. ¿Pero engañada por qué? Porque había mentira. Había mentira. Satanás estaba mintiendo, Satanás estaba engañando allí. Quiero que leamos Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 9. Dice la palabra del Señor que en el tiempo final, cuando llegue el fin de los tiempos, dice allí la escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso lo leímos ahorita, pero prestémosle atención a lo siguiente. El cual engaña al mundo entero. Es decir, que la Biblia nos está recalcando una y otra vez que Satanás es un engañador. ¿Engaña a cuántos? Al mundo entero. Él no se conforma con solamente haber engañado a una sola persona, a Eva, sino que engaña al mundo entero. Y si usted sale a mirar hoy cómo está el mundo hoy está engañado por Satanás. El mundo hoy está engañado por Satanás. Incluso utiliza los medios de comunicación, noticieros, de todo, leyes, lo que él tenga que utilizar, pero él tiene engañado al mundo. Tiene engañado al mundo y Satanás engaña desde el principio. La Biblia nos dice ahí, Eva fue engañada. Versículo número 6 de Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer. Y entonces no lo vio como algo malo, sino que lo vio como algo ¿qué? Como algo bueno. Pero en realidad era malo, porque Dios le había dicho no vas a comer de ese árbol. Era algo malo. Pero ella ¿cómo lo vio? Como algo bueno. ¿Se le parece a la actualidad de muchos hoy? Sí. Muchos hoy ven la fornicación como algo bueno, pero en realidad es algo malo. Muchos ven el recasamiento como algo bueno, pero en realidad es algo malo. Muchos ven la magia blanca como algo bueno, pero en realidad es algo malo. Muchos iglesias ven el trago, la borrachera como algo bueno, pero en realidad es algo ¿qué? Malo. Y así con muchos otros pecados. Lo ven como cosas buenas, pero la palabra de Dios las describe y las define como cosas malas. Eso le pasó a Eva. Vio lo malo como algo bueno. Isaías nos habla, el profeta Isaías, y nos dice Isaías, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice el profeta Isaías. Ay de los que ponen la luz como tinieblas y las tinieblas las ponen como luz. Ay de los que ponen lo dulce como amargo y lo amargo como dulce. Y hay de los que ponen lo bueno como malo y lo malo como bueno, porque ese es el pensamiento de la sociedad hoy en día. En hoy en día, mire, ¿desde cuándo? Desde el principio. Adán y Eva ya lo estaban haciendo. Hace miles de años. Adán y Eva vieron lo malo como algo bueno. Y hoy en día, después de miles de años, la gente sigue viendo lo malo como algo bueno. Pero tú y yo, con el discernimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de tener una iglesia carnal, porque muchas iglesias de hecho se han vuelto carnales, en donde le llaman a lo malo, bueno. Y entonces ahí es donde hacen un poconón de cosas carnales dentro de la iglesia, cayendo en el mismo error de Eva, llamándole a lo malo, bueno, cuando lo malo es malo, punto. Lo malo es malo. Indiscutiblemente lo malo es malo. El árbol del conocimiento del bien y el mal era malo, punto. Dios les había dicho, no lo van a tocar, no lo van a comer, porque el día que lo hagan van a morir. Era malo. Pero Eva lo comenzó a ver como algo bueno. Eso pasa cuando Satanás engaña. Eso pasa cuando Satanás engaña. Que la gente comienza a mirar las cosas malas como cosas buenas. Y terminan viendo lo bueno como cosas malas. Tergiversan absolutamente todo. Dice más el versículo, dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, ¿qué más? Agradable a los ojos, le agradó a la vista. Ahí donde Satanás no le va a poner algo que no le guste. Ahí donde la Biblia nos dice que cada uno es tentado conforme a la concupiscencia del corazón, porque Satanás no le va a poner el pecado feo. Satanás le va a poner el pecado agradable a su parecer o al parecer de la persona. Si la persona, por ejemplo, le gusta el whisky y no le gusta la cerveza, ¿será que el Satanás la va a tentar con cerveza? No, si Satanás sabe y conoce el gusto de la persona que es whisky, le va a poner el whisky, porque la persona va a sentir un agrado, una atracción hacia ese pecado. Sí, la persona de pronto le atraen, por ejemplo, las personas, voy a hablar de un hombre que le atraigan sexualmente las mujeres de pronto con el cabello mono
por decir algo, por poner un ejemplo, Satanás le va a poner pues esa mujer con el cabello mono. De acuerdo al perfil, de acuerdo a la concupiscencia de la persona, así mismo Satanás va a utilizar para que la tentación parezca algo agradable a los ojos de la persona. Satanás logró hacer que ese fruto pareciese algo agradable a los ojos de Eva. No solamente agradable, sino como se lo mencioné hace un momento, bueno, cuando en realidad era algo malo. Sigue diciendo el versículo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hace 8 días, la semana pasada, hablábamos acerca de que el que peca no es porque quiera, no es porque necesite pecar. Acordémonos que hablábamos de cuando Dios creó todo. Y Dios no creó el pecado. Y la Biblia nos dice que Dios suplió todo lo que el hombre necesitaba. El hombre tenía una necesidad de una mujer y Dios le dio la ayuda idónea. Necesitaba comida, ahí estaba la comida, todos los frutos. Necesitaba sol, calor, agua y demás, ahí estaba todo el huerto del Edén. A Adán y Eva no le faltaba absolutamente nada, nada, nada. Tenían hambre, tenían todos los frutos del huerto del Edén. ¿Qué pasó? Que por codicia cogieron el fruto que no les hacía falta, sino que por codicia quisieron tomar. Eso es el pecado. Hablábamos la semana pasada que, por ejemplo, hay una pareja de esposos, ya tiene su esposa, ya tiene su esposo, y va y consigue un amante. ¿La necesitaba? No, ya tenía su esposa, la consiguió fue porque la quiso conseguir, no porque le hiciera falta. No le hacía falta, la consiguió fue porque lo quiso hacer. El joven que fornica, ¿necesita fornicar? No es el tiempo. No ha llegado el tiempo de que se casen, no ha llegado el tiempo de que tengan relaciones sexuales, y si fornica es porque está queriendo tener algo que todavía no necesita. Y así es el pecado. Una cerveza, el trago, el alcohol, todo eso, ¿será que el cuerpo lo necesita? No lo necesita. Es mal, le hace daño, es perjudicial para la salud, aunque algunos hayan querido decir que antes le hace bien al cuerpo. Es malo, no lo necesita, el cuerpo no lo necesita. El cuerpo no lo necesita. Se sabe que hoy los mismos médicos que mandan diagnósticos y conceptos de que aún la masturbación es buena y que le sirve al cuerpo. ¿Será que eso será verdad bíblicamente? No, eso es un pecado. Eso es un pecado. Y la palabra del Señor nos dice que no lo necesitamos. No lo necesitamos. El pecado no lo necesitamos. Dice aquí la palabra del Señor que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desafortunadamente. ¿Pero por qué? Porque fue engañada. Le cambió la manera de pensar e hizo las cosas engañada. Pero aún así, engañada y todo, no se salvó de las consecuencias. La gente podrá llegar al día del juicio final y decir: yo no sabía que eso era malo, yo no sabía, me engañaron, yo pensé que estaba haciendo bien. Y aún así van a ser castigados. Luego les dice el versículo número 7: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se acuerda que cuando Dios los creó, dice la Biblia que estaban desnudos y no sentían vergüenza? Esa inocencia la perdieron por haber desobedecido al Señor. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El salmista dice: si yo me fuera por allá y me escondiere en las montañas, si me escondiere debajo de una peña, si me escondiera en los abismos, si me escondiera en los cielos, si me escondiera en los mares, a donde sea que vaya, no podré esconderme realmente de ti. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar. Allí me encontrarías tú. Ahí le parafraseé un poquito el versículo, pero el salmista dice: no hay lugar a donde nos podamos esconder. Ellos querían esconderse de Dios. La gente hoy quiere esconderse de Dios porque saben que están haciendo malo. Pero ¿será que se van a poder esconder de Dios? No se van a poder esconder de Dios. Por más que el hombre quiera ocultarse de Dios, Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos. La gente hace algo malo y es como el que tira la piedra y esconde la mano. Así hay muchas personas hoy pecando y escondiendo la mano.
para que la gente no se dé cuenta del pecado. El ladrón que roba se hace el disimulado que no fue él. Así es el ladrón. Así son muchos ladrones. Usted ve los videos de cómo es la forma de actuar de ellos y como si nada, e incluso vuelven al lugar de los hechos después a mirar y a observar qué ha pasado como si fuera un espectador más. Así hacen muchos. El amante, o no el amante, sino el esposo que tiene amante, hace como si no tuviera ningún amante y hasta la niega. Niega que tiene amante y no lo reconoce, porque siempre la persona va a querer tapar el pecado. Cuando David nos está diciendo que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Adán y Eva trataron de hacer eso. Versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mire que a pesar de que el hombre había pecado, Dios quería seguir buscándolo. Venga, ¿dónde está ahí? Dios no se apareció de una vez con truenos, relámpagos, ni nada de eso, no. Se apareció normal, con una voz suave. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde se están escondiendo? Como amigable, esperando que ellos se arrepintieran, esperando que ellos levantaran una voz. Señor, fallamos, hicimos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos, perdona. Pero no hay ninguna señal de arrepentimiento en Adán y Eva. Usted ve y ellos no registra la Biblia que hayan pedido perdón. Estaban con temor, estaban escondiendo, pero no pidieron perdón. Error que hoy la gente comete, que cometen un pecado y no son capaces de reconocer la falta. Cometen un pecado y no son capaces de bajar la cabeza y decir: yo fui y yo cometí este pecado, perdóname. Hoy la gente peca, muchos pecan y no bajan la cabeza. No reconocen sus pecados, no reconocen que sí cometieron algún pecado. La Biblia nos dice que Dios quiso reunir muchas veces al pueblo de Israel como la gallina reúne a sus polluelos, y el pueblo no quiso, no quisieron. ¿Cuántas veces Dios nos ve pecando y aún así sigue buscándonos, sigue insistiéndonos? Y mucha gente no se arrepiente y mucha gente no quiere y le da la espalda a Dios. Versículo número 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Le pidió perdón? No. Le manifestó solamente que tenía miedo y que estaba desnudo y se escondió. Versículo número 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, versículo 12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire lo que hace Adán. Le echa la culpa ¿a quién? Ni siquiera a la mujer, sino a Dios. Fue la mujer que tú me diste. La culpa es tuya porque tú me diste esa mujer. Eso es lo que hace mucha gente. Peca y le echa la culpa a Dios. Peca y le echa la culpa a Dios. Ajá, pero es que Dios no, como Dios no me quita esta tentación, pero es que Dios conoce mi debilidad y Él no me ayuda. Y la gente le echa la culpa a Dios muchas veces, cuando en realidad la culpa es de uno. Y uno mismo tiene que reconocer, como el salmista David lo reconoció y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No le podemos echar la culpa a Dios. Adán le comenzó a echar la culpa a Dios y por ende también a la esposa. Esa mujer, la mujer que tú me diste, es que yo estaba bien, pero esa mujer que Dios me dio. Le echó la culpa a todos, menos a él mismo. Según él no era culpable. Pero quiero que analicemos lo siguiente, porque lo siguiente es algo que es muy fuerte. Primera de Timoteo 2:14. Volvamos a leer porque ya lo habíamos leído ahorita, pero miren lo que dice la escritura. Y Adán no fue engañado. Miren lo que dice la Biblia. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Pero sí nos dice que Eva fue engañada. Dice ahí: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que aquí vemos dos maneras distintas de pecar. Eva pecó porque fue engañada, pero Adán no pecó porque fue engañado. Es decir, que Adán pecó voluntariamente en sus 5 sentidos. Tremendo eso, porque fue peor el pecado de Adán que el pecado de Eva. Porque por lo menos de Eva podemos decir que fue engañada y que pobrecita Eva fue engañada. Pero Adán, la Biblia aclara y define: Adán no fue engañado. Adán pecó porque quiso pecar.
no fue engañado. Adán no fue engañado. Eva sí fue engañada. Y ahí podemos decir que entonces Eva tiene menos culpa que Adán. Aun cuando Eva lleva incluso más consecuencia porque fue la primera que pecó. Y aún así la gente tilda de más pecadora a Eva que a Adán. Pero cuando analizamos la escritura, Eva fue engañada y Adán no fue engañado. Es decir que Adán pecó voluntariamente. Ahí primera de Timoteo 2:14 lo dice claramente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero cuando Adán pecó, lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. Sigue diciendo el versículo número 13. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, o dijo la mujer: la serpiente me engañó. La Biblia lo aclara, en la Biblia lo menciona, en Timoteo aquí, y la Biblia lo menciona. La mujer habla de que la serpiente la había engañado y comió. Y a pesar de que había sido engañada y todo lo que queramos, dice la Biblia, incurrió en transgresión. O sea que puede que haya sido engañada, pero igual transgredió, igual pecó, igual pagó las consecuencias. Ahí es donde yo le digo a la gente, así el diablo lo haya engañado, le haya dado 2 vueltas, le haya enredado la cabeza, si fue engañado y si pecó, igual consecuencia viene, igual juicio viene, porque por más que lleguemos y tratemos de llegar al cielo con excusas como Adán y Eva, no es que yo fui engañado, es que a mí me enseñaron mal, es que a mí me dijeron que eso no era malo, no importa. Así haya sido engañado, si pecó, juicio va a recibir. Y ahí es donde nosotros mismos tenemos que la Biblia nos dice: escudriñe la palabra, porque no nos podemos dejar engañar. Persona que sea engañada no va a poder decirle al Señor: pero es que me engañaron, pero es que eso fue lo que le dijo Eva. ¿Y Dios tuvo misericordia de ella? No, o sea, pues sí tuvo misericordia, pero igual la expulsó del paraíso, igual lo sacó del huerto del Edén. O sea, sí tuvo misericordia, si no los hubiese matado inmediatamente. Pero aún así recibieron su castigo. Recibieron el juicio de parte del Señor. Es decir que en el día del gran juicio final, mucha gente va a llegar allá diciéndole a Dios: fui engañado, me dijeron esto, en la iglesia el pastor me dijo esto y yo me creí el cuento, en la iglesia me dijeron que tomar no era malo, que eso yo me podía tomar una cervecita y no era malo, y yo le creí a ese pastor. No importa, si fue engañado, no importa, igual va a recibir castigo. Ahí es donde tenemos la responsabilidad de no dejarnos engañar. Ahí es donde hay tantas advertencias en la palabra del Señor, que no le prestemos atención a lo falso, a lo engañador, porque el diablo va a tratar de engañarnos. Versículo número 14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aunque toda la tierra fue maldita, porque lo vamos a leer ahorita, la serpiente recibió una maldición específica sobre ella. Ya lo sabemos, una parte de la maldición es que se iba a arrastrar sobre su pecho. Eso nos da a entender que la serpiente tenía extremidades antes de esto, antes de la caída de Adán y Eva. Y ahí dice la palabra del Señor: te tendrás que arrastrar y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo número 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera noticia de salvación, es la primera promesa acerca de que vendría un Salvador de la simiente de la mujer. Y esto también es algo bonito de analizar y de entender, porque en medio del caos más grande de la historia de la humanidad, que es la caída del ser humano en el pecado, también se habla de una voz de esperanza, y era de la que vendría más bien el Señor Jesucristo. Era esa voz de esperanza, que iba a venir un Salvador a la humanidad. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Ese es el Dios maravilloso que tú y yo tenemos, que aun cuando tú y yo podemos estar en el pecado más grande, aún así Dios puede estar obrando para bien. No que nos alcahuete del pecado, no, jamás, pero que hay esperanza, siempre hay esperanza en el Señor Jesucristo. Versículo número 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces,
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí viene la consecuencia para la mujer de que en su embarazo iba a tener hijos pues con bastante dolor, y cada vez que tuviese un hijo recordaría ese dolor. Venía por consecuencia de haber oído la voz de la serpiente. No solamente eso, sino que hace que su señorío sea pues para su esposo. Lo dice ahí la palabra del Señor: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí es donde comienza ese momento incómodo para muchas mujeres, hablando acerca de la sujeción, porque no es fácil, y mucho menos de hace unos años para acá, de hace unos 80, 90, 70, 60 años, mejor dicho, el último siglo para acá. No es fácil para las mujeres sujetarse a los hombres. ¿Por qué le hablo del último siglo para acá? Porque durante el último siglo para acá ha salido la revolución femenina, y las mujeres culturalmente han peleado por sus derechos, por la igualdad con los hombres y demás. Y hoy por hoy ya es un hecho total dentro de las culturas y dentro de la sociedad como tal, que la mujer ya prácticamente incluso manda más que el hombre, pero bíblicamente no es así. No es así. Es un movimiento feminista, es un movimiento en donde la mujer pelea allí sus derechos y demás. Y no es que la mujer no tenga derecho. Lo que pasa es que ese movimiento feminista es un movimiento que busca que la mujer no se le sujete al hombre, sino que la mujer es igual que el hombre, pero la Biblia no nos dice que la mujer sea igual al hombre. La mujer nos dice que la mujer debe estar sujeta al hombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que la mujer debe estar sujeta al hombre. Y eso, gústenos o no nos guste, está estipulado en la palabra del Señor. Hay todavía algunos países en el Medio Oriente y demás en donde la mujer es bien sujeta al hombre, y allá incluso se van hasta el otro extremo, que ya las maltratan y un poco de cosas que no está tampoco para nada bien. No está bien, pero si usted se pone a mirar la cultura de hoy, está muy en contravía a lo que enseña la palabra del Señor. Dice el versículo número 17: al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí no nos habla de engaño, simplemente que quiso obedecer a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, que la serpiente fue maldita y la tierra fue maldita. Pero no vemos que Dios haya maldecido a Adán y Eva. No vemos que Dios haya maldecido a Adán y Eva, pero sí a la serpiente y sí a la tierra. Es decir, que cuando pecamos, las consecuencias pueden salpicar a otros. Las consecuencias salpican. Mira, la tierra está maldita por consecuencia y por culpa de Adán y Eva. Y Adán y Eva no fueron malditos, pero sí acarrearon consecuencias bien terribles, y consecuencias que tú y yo también estamos acarreando por culpa de lo que hicieron ellos, y más encima por culpa de lo que hicieron nuestros padres, y más encima por culpa de lo que nosotros mismos hemos hecho. Se agrava más la situación. Se agrava más la situación. Versículo número 18, dice la palabra del Señor: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuándo Dios le habla esto a Adán? Cuando peca. De seguro que si no hubiera pecado no volvería al polvo, tal vez hubiese tenido vida eterna, tal vez nunca hubiera muerto, porque la Biblia nos dice que la única forma de que Adán y Eva murieran era al tomar del fruto prohibido. De cierto, el día que lo tocares y comieres de él, morirás. Si ellos no hubieran comido del árbol del fruto del bien y del mal, no hubiesen vuelto al polvo, no hubiesen muerto. Tú y yo no hablaríamos de cementerio, tú y yo no hablaríamos de muerte si no hubiese existido el pecado. Nos acarrió esa desgracia de la muerte. La paga del pecado es muerte. Versículo número 20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quiénes eran los que debían de morir? Adán y Eva, porque ellos eran los pecadores. Pero ¿quiénes murieron? Inocentes animales.
Murieron dos animales inocentes, dos, tres, uno, no lo sabemos, la Biblia no dice cuántos, pero murieron animales para que de las pieles de esos animales pudiesen ser hechos los vestidos de Adán y Eva, porque ahí la Biblia lo dice, lo dice, y que Dios hizo a túnicas de pieles de animales y los vistió, es decir, que murieron inocentes. Desde ahí comienza todo prácticamente el sistema sacrificial de que debía de morir un inocente para expiar, para redimir el pecado de otro. Murieron inocentes que fueron animales para redimir los pecados de Adán y Eva. Es lo que estamos viendo acá, para cubrirles de su desnudez, para cubrir su vergüenza. Esa es la redención, esa es la expiación. Ellos estaban en vergüenza del pecado y con las pieles de esos animales fueron cubiertos. Eso es lo que está pasando ahí alegóricamente, simbólicamente. Murieron inocentes para cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los expulsó del huerto del Edén, colocó querubines, colocó una espada encendida que protegían al huerto del Edén para que ellos no pudiesen volver a ese lugar. Que no pudiesen volver a ese lugar. Perdieron la bendición, perdieron todo. Les tocó empezar a sudar para poder comer, a sufrir lo que es el dolor, a morir, a padecer temor, a padecer mucha necesidad que comenzaron a tener allí después de la caída. Hay algo importante allí: el pecado jamás traerá algo bueno. ¿Qué le trajo de bueno el pecado a Adán y Eva? Nada. Absolutamente nada. Todo lo que le planteó, las maravillas que le planteó Satanás a Adán y Eva, a Eva, de que no, que es que vas a ser igual que Dios, eso no es malo, eso no vas a morir. ¿Qué le trajo de bueno? Le trajo fue pura desgracia, pura desgracia. Por eso tú y yo no nos podemos dejar engañar de Satanás, ni tampoco pecar voluntariamente, porque hoy vemos dos formas de pecar en el estudio de hoy. Eva, siendo engañada, pecó. Adán no fue engañado, pero también obedeció la voz de su mujer. Dos maneras de pecar: o engañado o voluntariamente. Pero lo cierto es que el pecado jamás traerá nada bueno a nuestras vidas. Ahí es donde la Biblia nos dice: santificados. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí es donde tú y yo tenemos que despojarnos de todo pecado para más bien buscar una vida de santidad. Amén. Vamos a orar en esta hora, en este momento, por esa palabra. Le invito a que incline allí su rostro y le digamos: Señor, Padre, Satanás se engaña desde el principio. Satanás siempre ha sido un engañador. El diablo habla mentira, es un mentiroso, él es padre de mentiras, Señor. Él habla mentira desde el inicio, y cuando habla mentira, de lo suyo mismo habla. Hoy te rogamos y hoy te pedimos que jamás nosotros le creamos una sola palabra al diablo, porque él es un mentiroso, Señor, porque él siempre va a querer presentarse como ángel de luz, haciéndonos parecer a nosotros, Señor, Padre, que el pecado no es malo, que lo que nos está ofreciendo no es malo, que ciertos comportamientos en nuestra vida no son malos, sino que más bien los toleremos y los veamos como cosas buenas. El diablo siempre nos querrá presentar lo malo como algo que no es malo, sino como algo bueno, como algo aceptable, y va a querer mostrarnos lo que es bueno como religiosidad, como legalismo, como fanatismo, y va a querer decir: esa iglesia es fanática, esa iglesia es religiosa, esa iglesia es legalista, cuando en realidad quieres engañar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ninguno en esta congregación, Señor, los que están aquí, los que no están aquí, Señor, toda la congregación, Padre, toda la iglesia como tal de Jesucristo, Padre, no nos dejemos engañar por las mentiras del diablo, Señor. No pequemos siendo engañados por Satanás, Señor, porque sabemos que así como Eva un día se acercó a ti y te dijo: la serpiente me engañó y por eso lo hizo, por
por eso lo dice, pero no fue excluida, no fue eximida de su pecado. Asimismo, nosotros no vamos a poder un día decirte a ti, es que fuimos engañados, es que ese pastor me dijo que no pasaba nada, es que a mí me enseñaron esto, es que a mí me dijeron esto, aquello, yo pensé que eras de esta manera. No, Señor, no vamos a poder salir con ese tipo de excusas, Señor. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, Señor, como lo dice el profeta Isaías, Señor. Padre, hay de aquellos que le dicen bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos que le dicen dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Hay de aquellos que le dicen luz a las tinieblas y a las tinieblas le dicen luz, Señor. Hay de aquellos que trastornan y confunden esos términos, Señor. Padre, Satanás es experto en confundir y en trastornar y darle la vuelta a las cosas, Señor. Hoy la sociedad, Señor, vivimos en una sociedad, Padre, donde lo malo, Señor, pareciese ser bueno y donde lo bueno, Señor, pareciese ser malo. Pero nosotros como iglesia, Señor, debemos ir a la palabra, Señor, porque en la palabra tuya, Señor, está, Señor, el camino el cual debemos de seguir, Señor. En tu palabra, Señor, está estipulado, Señor, lo que es pecado y lo que es santo. Y tú nos mandas a vivir una vida de santidad. Tú nos mandas a vivir una vida, Señor, de santidad, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, hoy te rogamos en el nombre precioso de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, una vida, Señor, de santidad, Padre. Santifícanos, santifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que todo tipo de pecado salga de nuestro cuerpo, Señor. Renunciamos, Señor, a todo pecado. Renunciamos a todo lo que no es tuyo. Renunciamos a todo lo que no te agrada, porque queremos, Señor, vivir una vida santa, una vida, Señor, consagrada a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, queremos, Señor, vivir en santidad, porque el pecado no trae absolutamente nada bueno a nuestras vidas, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, toma. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.